Bueno, a ver, lo que quería mostrar en este video, que ya lo había adelantado por otras redes, es los módulos de serie 500 que armaba. Yo en este momento estoy en un impasse de que no estoy armando, no estoy fabricando. Hice dos modelos, pero lo que quería contar es, bueno, cómo hice, cómo empecé, cómo pude armar las placas. Bueno, primero este es el último módulo que armaba, que era un pre de, por supuesto, serie 500, transformerless, con lo mínimo y necesario para poder amplificar. No tenía transformador, no tenía válvulas, era para hacerlo lo más barato posible. Entonces voy a contar un poco cómo, desde la idea hasta cómo llegué a armarlo. La idea es, bueno, ¿y por qué armé los Serie 500? La idea es que cuando iba a distintos estudios que vendía equipos de rack, iba a hacer alguna reparación, algún servicio, lo que sea, cada vez más se veían las lancheras de serie 500, porque entre algunas de las ventajas ocupa muy poco espacio, o sea, mucha cantidad de equipos en poco espacio físico. Y veía que algo similar a esto, lancheras vacías, o sea, con un módulo, con dos, con tres y muy vacías. Entonces la idea era poder armar algo que sea barato, pero para aprovechar la lanchera que ya estaba, simplemente para por poca plata poder sumar algún módulo. Por supuesto que ya hay muchos colegas fabricando lancheras, fabricando distintos compresores, ecualizador de serie 500, pero hace un tiempo cuando no había o había muy pocos que fabricaban, era muy caro comprar los originales afuera. Afuera también hay kits, se pueden traer kits, el que sabe un poquito de electrónica lo puede armar, pero la idea es, bueno, quiero aprovechar que en la mayoría de los estudios donde voy siempre hay módulos vacíos. Entonces la idea era poder armar algo que encaje en estos espacios vacíos. El primero que armé hace varios años era una especie de, por decirle, se parecía a un API. No es un clon, de hecho el API es el API, o sea, los clones son clones y tampoco era replicarlo al máximo, pero tenía el mismo espíritu, un transformador de entrada que por supuesto no era marca API y un amplificador discreto. No tenía transformador de salida. Entonces, el diagrama en bloques será similar al API de, insisto, el transformador de entrada, un operacional discreto. Hice varios, la idea es que trataba de hacer algo parecido al 2520, sin transformador de salida. Por supuesto que no era un API, no, porque ya no tiene el transformador de salida y tampoco era el mismo transformador de entrada, pero esa era la idea. Y con los controles de los típicos de Phantom, un atenuador de 20 dB y un inversor de fase. Tenía este en particular una entrada de Hi-Z para instrumento, era como ya venía con su caja directa, digamos, entre comillas, y la ganancia era ganancia por pasos. Después en otro video podría discutir de por qué potenciómetro o no, pasos sí, cada cuánto saltaban los pasos, o sea, era llavecitas por pasos tenía saltos discretos de ganancia. Y acá, bueno, hay dos más que estaba armando, que la idea era la misma tarjeta para que sea compatible con el Serie 500. Es una foto muy fea, está muy mal sacada, pero era como el propósito de lo que yo había soñado en algún momento, es una lanchera de la marca que sea. Acá hay una API con varios número uno, digamos, donde está compartiendo con el mío. Sería compatible para poder poner algo de mi fabricación y aprovechar ese espacio en las lancheras que estaban vacías. Con el que empecé el video, que es el último modelo que hacía, que era este, que era el Transformerless. También acá, justamente en una lanchera vacía, acá hay dos pre de un colega argentino. Estos son dos que no son nacionales. Bueno, conviven, la idea es eso, que convivan en la misma lanchera. Y ahí, bueno, ahí funcionando. Lo primero y principal es, bueno, es explicar un poquito lo de los pines, que esto, además de que tiene que ser compatible, tenía que ser mecánicamente exacto, porque si no, no encaja. La idea es que de esos pines, acá está nomenclado cómo es
la norma, y acá hay un pre cualquiera de otra marca también que saqué de internet, donde el primer pin es el chasis, la masa del chasis, que puede estar conectada o no, o sea, me da la posibilidad de que sea por separado. La salida de la salida balanceada, lo que sería la salida positiva, la fase, saltó uno y sería como la contrafase, la negativa de esta salida balanceada. La masa, más abajo tengo la entrada negativa y la entrada positiva del XLR de entrada, si es un pre de micrófono, del micrófono, si es de un ecualizador, un compresor de la línea, o sea, es el que va a parar al XLR de la raquera del chasis. Y después tenemos la alimentación de más 16, más menos 16 y la masa, y el último es el Phantom. Entonces, si yo hago una tarjeta que tenga esos pines, de ahí para dentro de mi tarjeta los puedo utilizar. O sea, al conectarlo, la lanchera me ofrece esto. La mayoría son con pines de los dos lados. El sistema es espejado, así que si conecto de un lado o del otro, es parecido al USB 3, perdón, al USB-C, que lo enchufo de un lado o del otro, porque tiene pines de ambos lados. Si tengo de los dos, sería mejor porque tengo redundancia, pero bueno, yo lo hice, acá tengo la tarjeta, donde lo voy a mostrar ahí, lo tengo de un solo lado los pines, del otro lado no hay nada, funciona igual. Acá es un otro que encontré, de hecho esto es un ecualizador, donde la idea que yo quería hacer era esto. Entonces es tener la tarjeta con todo el circuito, con los pines, este lo tiene de los dos lados, el mío lo tiene de un solo lado, y bueno, y el frentecito y los conectores. Entonces lo más complicado era mecánicamente y físicamente que sean las mismas medidas, la misma distancia, es que esté todo bien, porque si no, cuando pongo el cartucho, si no entra, no funciona. Eso es lo más complicado. Acá estoy buscando, encontré otro, para que se vea que ni siquiera tiene que ser una plaqueta. Esto es ya más de elaboración casera, pero el esqueleto donde se montó es sobre un chasis, que la mayoría suele tener un chasis, además de la plaqueta, el mío no tenía, donde toda la parte del circuito que armó es esta plaquita de acá, donde hay acá un operacional discreto, un operacional que no es discreto. Habría que ver qué es este circuito con sus cables hacia los potenciómetros y está conectado a esta tableta que es la que tiene los pines. Entonces, él hace la conexión electrónica y lo importante es que lo ubica físicamente para que de afuera parezca igual. Es la misma lógica. Estos eran los primeros que yo armaba, que ahora es lo que quiero mostrar, que simplemente acá se ve que están los pines y a partir de ahí el dibujo de todas las pistas de todo lo que quiero hacer. De hecho, para las dos versiones utilicé el mismo esqueleto porque es lo mismo. Tuve que cambiar el dibujo. Este es el último que armé, que cuando uno lo ve está muy pobre, no tiene nada, pero bueno, es al revés. La norma me permite todo este espacio donde hay circuitos mucho más complejos, donde tiene muchas más etapas, varios transformadores, inductores, válvulas. De hecho, si tienen válvulas, ¿cómo hago con la alta tensión? Tienen el propio circuito de que eleva la tensión de los 16 voltios a los varios voltios que necesita la válvula. Entonces, bueno, acá parece que es muy pobre, pero la idea de este último fue lo más barato posible, con los menos componentes posibles, para que me haga la función de amplificar. Después hay que ver si gusta, si no gusta, si tiene carácter, no tiene carácter, esa es otra discusión, pero la idea es hacer el pre más barato que se pudiera hacer, pero para meter en una lanchera. El otro problema que tuve es que cómo engancho el frente a la plaqueta. De hecho, además de respetar las medidas, que eso fue muy problemático también y tiene que ser preciso, es cómo hago la conexión mecánica. En este de acá que quería mostrar, que ahora lo voy a mostrar en una fuente, la conexión se hacía con las tres llaves y el jack. Esos eran el puente mecánico entre la plaqueta y el frente. Los otros, por ejemplo, este que yo veía, y muchos utilizan la misma manera, es un propio esqueleto de aluminio o de cualquier otro metal, que es el propio esqueleto que une las dos cosas. Bueno, yo lo uní con la plaqueta, con estos tres conectores y este jack en la versión anterior. La llave por pasos era flotante, estaba simplemente agarrada acá al frente.
Como no tenía conector, la única conexión que había era entre las llaves. Le hice las patas para poder agarrarlo, y igualmente tenía como una especie de L para agarrarse, no solo con estas patas, sino se agarraba entre el frente, era como una escuadra en la parte del frente. Solamente con estos 3 conectores se agarraba la plaqueta. El potenciómetro estaba enganchado a la plaqueta, pero no tenía ninguna especie de retén, o sea, si hubiese sido solo potenciómetros, en cuanto lo ponía se me doblaba. Esa es la idea de cómo lo estoy haciendo, pero haciéndole, alguien dice, bueno, si le hago mucha fuerza se dobla. Funcionaba, que se podía hacer, se conectaba, se desconectaba y no se doblaba, no había ningún problema. Entonces lo primero que dije, bueno, tengo que hacer una plaqueta así, ¿cómo lo hago? Lo primero que se me ocurrió es, esto es lo que yo necesitaba. De hecho, ahí en distintas páginas se venden que es como una plaqueta experimental, ya con las medidas hechas y con el pin, que eso es lo más problemático. Entonces, lo que yo necesitaba era algo así. Digo, necesito esto. Voy a ver cómo lo resolví. De hecho, fíjense que esta tiene los pines que mostraba y hay una ranurita y 2 pines más. ¿Y eso qué es? Hay una subversión, o en realidad hay 2 que conviven, que es lo siguiente. Acá lo estoy mostrando. Estoy mostrando otra vez 2 equipos cualquiera que encontré por internet. Esta es la versión, la de serie 500, la de que estaba mostrando recién, el pinout. Y esta es la misma que le agrega estos 2. Bueno, ¿qué son esos 2? Ahora lo voy a mostrar. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo esta versión, es compatible con un rack de esta manera. O sea, si le faltan 2 pines, funciona igual. Esta versión no es compatible con esta porque le faltan estos 2, pero si está hecho de tal manera que pueda funcionar sin estos 2, también es compatible. Eso es lo que voy a mostrar ahora. Acá encontré también de una página que vende una lanchera que es compatible, que dice que el Serie 500 y ese otro que se llama 51X tienen las mismas dimensiones, y la única diferencia es que el conector es diferente, que es eso que veíamos, esos 2 pines que agrega. El Serie 500, que es el primero que mostré, tiene 15 pines y el 51X tiene 18 pines. Los primeros 15 pines en ambos sistemas son exactamente los mismos. O sea, son compatibles, son compatibles y es la misma distribución. Por lo tanto, dice que las raqueras que admiten 51X son compatibles si yo le quiero poner uno de menos conectores. O sea, una raquera de 18 pines también es compatible de, traje un equipo que solo tiene 15, funciona igual. El tema es al revés. Se pueden usar los Serie 500 o los Serie 51 en un slot que sea de Serie 51, eso es lo que estaba diciendo. Serie 51 solo se pueden usar en las lancheras de Serie 51. O sea, si yo tengo un Serie 51 y me lo llevo a una de Serie 500, en principio dice que no funciona. Pero hay una excepción que, salvo que un equipo de Serie 51, que es para Serie 51, esté hecho de tal manera de, bueno, te puede llegar a funcionar en el Serie 500. Esa sería la idea. Pero entonces, bueno, ¿y qué son esos 2 pines misteriosos? Son 2 pines de alimentación extras para 24, más o menos 24 volts. El Serie 500 funciona aproximadamente con más o menos 16, más o menos 16 y medio. Esos 2 pines que se agregan son de más o menos 24. Porque hay equipos que necesitan esa tensión, o para llegar a más headroom, o para, etcétera, etcétera. Entonces, es esa diferencia de que si necesitas obligatoriamente más o menos 24, tenés que usar 51X o hacer alguna comparación. Esa es la diferencia de esos 2 pines extras que hay. De hecho, acá tengo una tabla de alguien también que vende una lanchera de 51X y está comparando. Donde los pines son todos iguales, el 16 no se conecta y los 2 extras son más o menos 24. O sea, si yo tengo un equipo que lo diseñé que necesita más o menos 24, no me va a funcionar en serie 500, o tengo que hacer una especie de en el circuito, tengo que hacer de alguna manera de que pueda funcionar con más o menos 16, con un pero de ojo que no rinde de la otra manera, o hacer alguna especie de elevación de tensión, etcétera, etcétera. Pero bueno, esas son las 2 diferencias de las normas. Otra idea que se me ocurrió, que había encontrado, dije, es algo parecido, encontré por internet que se vendían como unos kits, que son similares a lo que veíamos antes. Es una plaqueta que tiene ya la distribución de los pin, en este caso de serie 500, no es 51X,
con el frente, llavecitas que voy a tener que usar seguramente para hacer un on-off, un mute, un phantom, algo, que son las que conectan mecánicamente las dos partes. Entonces, de ahí es como una plaqueta experimental. A partir de ahí hace todas las conexiones. Bueno, yo necesitaba hacer algo así. Entonces dije, por supuesto, dije, lo voy a hacer yo. Y encontré por internet las medidas, que son medidas que tienen que ser exactas o muy parecidas. Acá están todas las medidas de cuánto mide de largo, de ancho, de profundidad, a qué distancia tiene que estar el frente de la plaqueta que no está en el medio, de qué tamaño son los agujeros. De hecho, acá yo tengo el frente del último modelo que armé, donde respeta el alto, el alto, el ancho, la profundidad también, porque si no, no me entra de profundidad o me queda disparejo con los demás, tiene la misma profundidad. Y acá tiene serigrafiado los controles que yo tenía, pero además no en cualquier lugar, porque están hechos los agujeros exactamente en el lugar a donde va a, a penetrar la llave y el potenciómetro, porque eso también está calculado en la plaqueta. O sea, es todo calculado para que de tal manera, cuando yo tengo acá los conectores puestos y está agujereado, esto encaje así y haga el módulo, pero que respete, o sea, que no me quede así, porque no va en el medio, que me quede en el lugar donde tiene que estar. Bueno, todo eso fue mucho, mucho trabajo, pero una vez que lo tuve, empecé a hacer el circuito. La idea entonces fue algo similar a esto, es una vez que conseguí las medidas, dónde van los pines, la distribución, el ancho de pines, el ancho de las separaciones, a partir de acá empiezo a dibujar. Y literalmente hice eso, empecé a dibujar. Muchos de los que me conocen me dicen, no podés hacerlo de esa manera, pero lo iba dibujando o con Paint o con Photoshop o lo hacía con dibujadores de PCB, pero eso después me lo traía y yo lo modificaba. O sea, si bien es un trabajo muy pesado y rudimentario, es adentro de este cuadrado, hacer lo que quieras, que ese cuadrado es el que tiene que encajar. Y después el frente tiene que estar en la posición correcta y funciona. Bueno, eso es lo que hice. De hecho, básicamente acá hay un pedazo de plaqueta que encontré dibujada con Paint, que es básicamente, tenía el esqueleto, estos son los pines, y a partir de acá son todas las conexiones y empecé a dibujar. Por supuesto que falta todo el circuito acá, pero yo lo tengo que dibujar acá adentro, tengo que poner los conectores donde tienen que ir, a la distancia que tienen que ir, en el borde, calcular, etcétera, etcétera, y después, bueno, obviamente, ver el tipo de circuito. Eso fue literalmente lo que hice. Acá se puede ver la versión anterior que tenía, o sea, el primer pre que armé, pero es el mismo esqueleto. De hecho, para los dos usé lo mismo. Eso que están viendo y esto que están viendo acá se ve idénticamente igual, pero son las dos plaquetas distintas. Pero acá se ve que respeta los pines, la norma, la distancia, etcétera. Y acá son todas las resistencias y todos los transistores y el transformador, todo lo del circuito. De hecho, acá se ve un poquito que está el jack de Hi-Z y las tres llaves de comandos que eran las que agarraban a la plaqueta. De hecho, ahora lo muestro en otra foto. Acá se ve que es una foto muy, muy vieja y muy pixelada, pero se ven dos módulos listos, que son dos módulos que vendí, donde se ve que solamente es la plaqueta agarrada al frente y acá se ve con mucho zoom y se ve bastante pixelada, pero lo único que conecta mecánicamente la plaqueta con el frente es el jack de Hi-Z y las tres llaves. De hecho, al principio cuando lo armé no le iba a poner la entrada de Hi-Z y después dije, está bueno porque es muy fácil, estoy al lado de la lanchera y conecto, aunque igualmente se podría poner una caja directa, o puede no gustar el sonido de este Hi-Z o me gusta más el de una caja directa. Pero fue casi a propósito para decir, un jack me va a agarrar mucho mecánicamente a la plaqueta. Entonces, fue la primera excusa fue, lo pongo a propósito para tener un enganche mecánico. De hecho, fue como, quiero poner un jack, ¿qué opción le puedo poner? Bueno, obviamente era la entrada de Hi-Z. En la segunda versión que hice, que fue la primera que mostré, fue esta que mostré, no tenía entrada de Hi-Z, primero porque quería hacerlo lo más simple posible, lo más barato posible, pero había verificado que solo con estos tres conectores era suficiente para la fuerza mecánica que iba a hacer al meter y sacar el módulo y funcionaba igual. Entonces este era el circuito que armé del último pre, que era el del Transformerless,
que solamente tenía un operacional doble. Después en otro video, si se interesa, si hay comentarios, podría contar, bueno, cómo era el circuito, o cómo era el circuito de los dos que armé. Este es un circuito mucho más simple, mucho más barato, pero funcionaba y funcionaba bien. De que, insisto, que guste es otra cosa. Este tiene un potenciómetro, no tiene un llave por pasos como el otro. Una de las justificaciones era económica porque era más barato, pero también podría contar por qué puse ese potenciómetro, por qué de ese valor, sobre todo porque me daba mucha excursión en el giro de casi toda la ganancia, por más que tenía un pad. Bueno, eso lo puedo contar en otro video. Y simplemente es esa plaquetita que respeta la norma, está muy vacía, pero porque el circuito no requería tantos componentes, y hay varios vendidos. De hecho, por ahora no me estoy dedicando a esto, pero me quedaron stock de frentes, de plaquetas, y en algún momento no descarto armar todas las que me quedan y vender, porque todavía me lo siguen pidiendo. Así que, bueno, eso era lo que quería mostrar, que había comentado en otras redes, de, bueno, cómo empecé a hacer desde cero, desde la idea, hace muchos años, los Serie 500, una especie de API, vamos a llamarlo, y hace un par de años lo remonté con otra idea de un pre lo más barato posible. Tenía la idea de hacer un ecualizador, un compresor, bueno, después me empecé a dedicar a otras cosas, pero la idea es, si ya tengo el esqueleto, puedo hacer cualquier cosa de lo que entre acá adentro. Así que después, si interesa, podría contar ambos circuitos, qué hice, por qué elegí ese circuito, etcétera, y etcétera, etcétera.